Bendiciones con todos. Tema 45. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy la ocupación de la tierra prometida, los objetivos, parte 4. Y ya saben que utilizamos Josué del capítulo 13 al 24. Y les comentamos que hoy es el último video de este maravilloso libro de Josué, que hemos visto tantos triunfos por la mano de Dios. Hemos visto hombres como Josué y Caleb, consagrados, obedientes a la palabra, con resultados espléndidos y maravillosos. Esperamos que este libro, que estos videos, que esta palabra de Dios pueda edificar cada una de nuestras vidas. Damos gracias también a Dios por las personas que nos ayudaron con la elaboración del material para poder hacer estos videos. Damos gracias a la sabiduría de Dios, a su amor infinito que nos ha bendecido en esta tarea, ¿sí? No se olvide de suscribirse. Ayúdenos con eso, por favor. Si no lo ha hecho, hágalo. Es muy fácil, no le va a hacer ningún problema. Solo le va a llegar una pequeña notificación cuando estamos cargando los videos. Nada más, no va a ser ninguna molestia. Esto nos ayuda a mantener activa este canal donde solo es para predicar la palabra de Dios. Gracias porque ustedes nos están apoyando de esa manera, ayudando a suscribirse, ¿no es cierto? Entonces vamos al último video, la parte 4 de la ocupación de la tierra prometida, los objetivos. Tercer objetivo, mantener un servicio leal a Dios. Los 3 últimos capítulos del libro tienen que ver con el mantenimiento del servicio fiel a Dios, lo cual evitaría que se perdiera la herencia. Para que Israel pudiera llevar esto a cabo, tuvo que enfrentarse a diversas dificultades. Primero, el peligro del exclusivismo indebido. Josué capítulo 22, versículo del 1 al 34. En el capítulo 22 encontramos la historia del regreso de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés a la parte oriental del Jordán para poseer su propia herencia una vez que ya se había terminado la conquista. Muchos han criticado su actitud diciendo que se instalaron en la misma entrada y que no avanzaron para tomar posesión de la herencia. Para ilustrarlo, algunos predicadores han empleado la historia de la niña que se cayó de la cama por la noche porque se quedó dormida en el mismo borde. De la misma manera, decían ellos, estos israelitas corrían mucho peligro quedándose a la misma entrada de la herencia. Pero creo que no es justo pensar así, porque Moisés mismo les había dado esa herencia y Josué se la había confirmado. Además, habían servido de una manera ejemplar junto al ejército de Israel todo el tiempo que duró la conquista, luchando para que las demás tribus recibieran también su herencia. Y solo cuando todo Canaán fue conquistada, regresaron ellos a su herencia al oriente del Jordán. Pero de camino a su tierra se dieron cuenta de que había un valle enorme que los separaba del resto de las tribus. Se dice que es la parte más profunda bajo el nivel del mar que se puede hallar en el planeta. Mire. Empezaron a tener que quizá en el futuro las tribus del otro lado del río Jordán podrían decir a sus hijos que ellos no eran parte de Israel, que eran diferentes, que estaban lejos y no tenían derecho al tabernáculo en Silo. Para que esto no llegara a ocurrir, decidieron construir un altar semejante al que había en Silo y colocarlo en la misma frontera que los separaba. De esta forma, si en algún momento los hijos de las tribus les decían a los suyos que no tenían derecho a ir a Silo, ellos podrían señalarle este lugar para mostrarles que conocían el tabernáculo tanto como ellos. Pero cuando las otras tribus escucharon que ellos habían edificado un altar, se indignaron profundamente porque vieron en ello un peligro de apostasía. Tenían claro que Moisés había mandado estrictamente que debían haber un único lugar
donde se levantase el tabernáculo y un único altar. Así que, cuando vieron el altar recién construido, se alarmaron grandemente. Reunieron al ejército y, dirigidos por los ancianos, marcharon contra las 2,5 tribus. Cuando les dieron alcance, los acusaron de lo siguiente. Vamos a leer. Josué capítulo 22, versículos del 16 al 19. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Hoy de seguir a Jehová, edificando altar. ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de lo que no estamos aún limpios hasta este día? Por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que toda la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre vosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, no os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Tras escuchar la acusación de las 2,5 tribus, les explicaron que habían juzgado erróneamente sus intenciones, pues que ellos no habían edificado ese altar para ofrecer sacrificio, ni tenían ninguna pretensión de competir con el altar de Silo, que lo que pretendían con esa maqueta del altar era precisamente manifestar su total conformidad con el mandamiento que Dios había dado acerca del tabernáculo único. Explicaron también que lo habían hecho con el fin de dar a entender que tenían el mismo derecho de ir a Silo que las demás tribus, y le señalaron el símil del altar para demostrar la verdad de lo que decían y la ausencia de deseo alguno de rebelarse contra Dios. Hay que decir a favor de las tribus principales que, cuando escucharon la explicación, les pareció bien y, aclarando el malentendido, se besaron los unos a los otros como hermanos en el Señor. Sin embargo, habría sido mejor que los unos hubieran preguntado antes de juzgar de antemano los motivos de los otros. 2. El peligro de contemporizar. Josué capítulo 23, versículo del 1 al 16. Aquí encontramos un corto discurso de Josué al punto en el que les advierte del peligro de contemporizar con gente de su alrededor, mezclándose con la idolatría de las naciones paganas. Un problema similar encontramos en 1 Corintios del capítulo 8 al capítulo 10. 1 Corintios capítulo 8 versículo 10, donde Pablo trata la cuestión de si lo era lícito o no que los creyentes comieran carne ofrecida a los ídolos. Aunque este problema nos puede resultar lejano, sin embargo, hay muchos hermanos en nuestras distintas partes del mundo que siguen enfrentando hoy día este problema. Por ejemplo, ¿qué tendrá que hacer un joven que se convierte a Cristo en Malasia cuando llega la hora de comer y los alimentos se ofrecen a los dioses de la familia? Y aunque no en este momento de analizar los argumentos que Pablo emplea en Corintios, sepamos que en el fondo de la cuestión está el asunto de la idolatría como un pecado fundamental que pone en tela de juicio nuestra lealtad al único Dios verdadero. Y de la misma manera que el pueblo de Israel en su viaje por el desierto tuvo que enfrentarse con dificultades y tentaciones que provocaban su lealtad al Señor, nosotros también atravesaremos por situaciones similares, por lo que nos conviene escuchar la exhortación que al momento hizo Josué al pueblo de Israel. Capítulo 23, versículo 11, les dice: guardaos pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Es evidente que no les estaba hablando de emociones o sentimientos, sino de ese amor que nos lleva a ser fieles al Señor, el mismo al que se refiere el apóstol Juan en primera epístola, capítulo 2, versículo 15. Escuche: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por tanto, debemos tener cuidado con cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor al Padre. En ese mismo sentido, al final de su carta, el apóstol hace otra exhortación. En 1 Juan capítulo 5, versículo 21, dice: Hijitos, guardaos de los ídolos. Sin duda, todos nosotros necesitamos recibir esta misma exhortación que recibieron nuestros hermanos al principio de la era cristiana. 3. Jehová es un Dios celoso. Josué capítulo 24, versículo 1 al 28. En su último mensaje al pueblo, Josué le muestra otro de los obstáculos que ellos iban a encontrar en su servicio a Dios. Josué 24, 19 dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es el Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y esto sigue siendo así también con nosotros, tal como leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 21-22. Escuche. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo reprendía a los corintios porque no tomaban en serio su lealtad al Señor, participando al mismo tiempo de la mesa del Señor y de los demonios, provocando así a celo al Señor. No hemos de olvidar que, precisamente porque Dios nos ama con un amor absoluto, no va a tolerar ningún ritual en ningún rival en nuestros afectos. Por tanto, guardemos de participar en cualquier forma de idolatría y recordemos las solemnes palabras que el Señor dirigió a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Los laodicenses eran tibios en su amor al Señor porque habían permitido que otras cosas invadieran sus corazones y socavaran su fidelidad a Dios. Así que el Señor les exhortaba a cambiar su actitud si no querían exponerse a que el Señor los vomitara de su boca. El mismo asunto describe en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol usa la ilustración de una joven que, antes de comprometerse, puede tener la mente abierta a pensar en varios hombres, porque seguramente se puede hablar bien de todos ellos, pero una vez que llega a estar comprometida, ya no puede plantearse otras opciones. Por eso provocaría a celos a su prometido, en este caso, Cristo. Y volviendo al discurso de Josué, vemos cómo recuerda al pueblo todas las maravillas que Dios había hecho entre ellos desde el momento en que llamó a Abraham de las naciones paganas, para después exhortarles a que resolvieran de una vez por todas la servir al Señor con todo su corazón, fielmente, en otras palabras. Miren lo que dice Josué capítulo 24, versículos del 14 al 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Qué maravilloso! Era un desafío muy valiente el que Josué les estaba lanzando.
¿Pensáis que entregar la vida entera al servicio del Señor es pedir mucho? Pues si eso les parecía demasiado, entonces les planteaba con cierto sarcasmo la opción de servir a los dioses paganos, porque en cualquier caso o alguien o algo tendrían que servir. En realidad, lo que Josué les quería mostrar era lo absurdo que sería cualquier alternativa que no fuera el servicio fiel al verdadero Dios del cielo. Percibamos nosotros también la fuerza de su argumento. ¿Encontramos demasiado difícil la decisión de servir al Señor con fidelidad? Si es así, entonces tendremos que escoger otra meta en la vida. ¿Cuál sería el objetivo principal de nuestras vidas? ¿El fútbol, tal vez? ¿Voy a gastar mi vida, mis fuerzas, mis ilusiones y mis talentos en eso? Eso sería absurdo, ¿no es cierto? O tal vez pensamos en algo más sólido, como por ejemplo la música. Pero ¿sería razonable disfrutar de un don de Dios sin mostrar ningún interés en servir al Dios que te lo ha dado todo? Sin duda es absurdo entregar nuestras vidas a alguien que no sea Dios, el Dios Todopoderoso. Pues bien, Israel se comprometió en servir al Señor. Sin embargo, Josué les tuvo que advertir que Dios era un Dios celoso que no toleraría una entrega a medias. Así que el pueblo aceptó las condiciones e hicieron un pacto que dejaron plasmado en una gran piedra que sirviera como testigo de la decisión que habían tomado de servir al Señor. Esto nos plantea una nueva pregunta. ¿Ha habido algún momento en nuestra experiencia cuando hemos decidido servir al Señor al 100%, entregándonos toda nuestra vida sin reservas? Pues si no es así, que el Señor nos ayude a hacerlo. 4. Exhortación final. El libro de Josué es también muy interesante desde la perspectiva literaria. En los primeros capítulos leíamos de las 12 piedras que fueron tomadas del fondo del Jordán y colocadas en la orilla del río. Servían de monumento conmemorativo de gran milagro que Dios había hecho al hacer pasar el arca a través de las aguas divididas para llevarlas a poseer su gran herencia. Y cuando llegamos al final del libro, nos encontramos con otra columna de piedras levantadas para dar testimonio de las decisiones del pueblo había tomado de servir al Señor de todo corazón. Tal vez nosotros también hayamos erigido una piedra de este tipo en nuestras vidas el día que decidimos servir al Señor sin reservas. En ese caso, sería una cosa muy sana volver a visitarla para comprobar si todavía está en pie o si quizás ha sido cubierta y escondida por la maleza, o si tal vez ha torcido y no se alza derecha. En cualquier caso, sería bueno volver a nuestra decisión de vez en cuando para comprobar su situación actual y con la ayuda del Señor mantener esa piedra bien erguida hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. ¿Qué les ha parecido estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les ha parecido todo este libro de Josué? Maravilloso, ¿no es cierto? Hemos aprendido cómo conquistar, cómo ganar las victorias, cómo el Señor conquistó la vida eterna para nosotros. Qué libro tan maravilloso. Que el Señor bendiga esta palabra y esta palabra dé su fruto, el fruto que el Señor quiere que ella dé. Por última vez en este video, en su último video, le presentamos la oración de fe para aquellos que no han aceptado a Cristo, lo hagan. Hágalo por favor. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora lea la palabra,
escuche todos estos videos, pide la ayuda del Espíritu Santo para aplicarlo y después predicarlo. Y venga a la iglesia. Acá seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Juntos alabaremos al Señor y dejaremos que Él nos siga enseñando. Oremos. Padre, te damos gracias por todo este libro de Josué. Grandes enseñanzas para nuestras vidas. Grandes enseñanzas. 45 videos que sabemos que tu Espíritu Santo los va a mover por todo el mundo y que va a llegar a las mentes y a los corazones de las personas, y esta palabra va a germinar. Y esta palabra le va a dar entendimiento a las personas que hay vida eterna, que Cristo vino a conquistar este mundo, vino a entregar su vida, a derramar su sangre para salvarnos. Y que ese es el Josué que nos conquista para la vida eterna, Señor. Te bendecimos por todo este tiempo maravilloso que nos has permitido, pidiéndote que nos diga dando sabiduría y conocimiento para seguir estudiando, para seguir haciendo videos, para que las personas sigamos aprendiendo, Señor. La gloria y la honra te la damos a ti, porque solo tú te la mereces. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se merecen ese honor y ese loor y esa gloria, que forman un solo Dios, el Dios Todopoderoso. Gracias por esta palabra. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes por escuchar esta palabra. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y reenviemos todos estos 45 videos a tantos podamos. Que Dios va a bendecir para ustedes como ustedes se lo imaginan, y nosotros les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.